Vamos a la palabra de Dios esta noche. Los que tengan sus Biblias, algo para anotar. Vamos a hablar sobre mi trabajo, su habitación. Cierren las puertas para que y nadie sale. A los que no les gusta el tema de trabajo se van a quedar igual. Que no se escapen. Decíamos en la otra experiencia que hay diferentes tipos de personas a escuchar de trabajo. Unos que no les gusta trabajar, otros que les gusta trabajar demasiado y otros que se preguntan, ¿qué es trabajo? ¿Qué dijo? ¿Qué van a hablar? Bueno, ahora les vamos a dar algunas definiciones en hebreo, a ver si aprenden. Del hebreo laburo. En arameo es claro, laburo, anda a laburar en, claro. En arameo. Bueno, vamos a tener un tiempo de mesa para nosotros. Bueno, la primera vez que predicamos así en ese formato 360 nosotros, ¿no? Hace un montón que no predicamos, sí, amor. Sí, desde que estábamos en aquella parte. Bienvenida. No gracias. Y perdón dar la espalda a ustedes, a los que están ahí. Siéntense, todos estamos en la mesa juntos. Sí, algo lindo es que nos vemos las caras, ¿no es cierto? ¿No está bueno, buenísimo sí. Eso? Sí, excelente. A mí por ahí me pasa de estar mirando otra cara y me está ministrando la cara del otro. Y por ahí lo veo tan apasionado y digo, che, yo no tengo esa pasión. Entonces la miro a la Fer y digo, no llegué a eso todavía, necesito levantar más. Está bueno mirarnos. Qué bueno, amor. Qué fe que tenés. Sí. Yo miro a algunos que se están durmiendo, no me anima mucho. No, vos mirale a la Fer. Pero entienden. Pon el ojo ahí. Muy bien, muy bien. Doy la espalda, pero bueno, el martes va a salir un tiempo de mesa con Toma tu lugar, que vamos a hacer en YouTube. Te estoy dando la espalda, me acordé, te miré, te acordé. Y me acordé, digo, que va a ser tremendo el martes. Que sí. Toda la historia de Toma tu lugar. Pero bueno, volvemos a la palabra. ¿Tienen sus Biblias? Abran su Biblia en Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Básicamente hoy queremos quebrar algunas objeciones que muchas veces tenemos, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y principalmente de una palabra que la teología define como dualismo. Dualismo es cuando se hace la separación de lo secular y lo sagrado. Y eso hace 500 años que Martín Lutero y todos los reformadores comenzaron a hablar del sacerdocio de todos los santos y a romper el dualismo, pero se nota que es algo arraigado en nuestra mentalidad, que es muy fuerte, el creer que ser usado por Dios o servir a Dios es estar dentro de un templo, o hacer cosas espirituales es estar acá o predicando o cantando. Y pedimos al Señor que nos abra el entendimiento hoy, que caiga todo paradigma que genera esa separación de lo secular y lo sagrado. Y necesitamos entender que toda la tierra pertenece al Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud. Y el concepto en ese periodo antes de la Reforma era que una persona llamada por Dios, o sea, que tenía una vocación de Dios, era llamado al monasterio. O sea, que estaba dentro de un templo y que eso era ser llamado por Dios. Y por más que hoy nosotros vemos como que eso no es, que claro que nadie quiere estar solamente encerrado, orando o creyendo. De ahí que viene es la estar palabra consagrado. claustro. Tal cual. Que eran los claustros, también viene de ahí claustrofobia, de estar encerrados en el claustro sirviendo a Dios, ¿no? Tal cual. Como que esa es la gran mentira que como iglesia tenemos como fundamento. Porque por más que nosotros venimos de la iglesia del aposento alto, pero en el medio han habido tantos lentes que se nos fueron poniendo, y uno de esos lentes es la separación. Eso también vino por un abuso de la iglesia, ¿no es cierto? Vino de una iglesia que había tomado toda la sociedad, pero de una forma violenta, de una forma totalmente política. Una iglesia que mataba científicos, que hacía desastre y hacía todo ese desastre en nombre de Jesús. Ahí estuvieron las cruzadas y muchos desastres. Pero después de eso la sociedad dijo, basta, ¿no? Si esto es Dios, no queremos saber nada con Dios. Entonces la iglesia, el mundo secular, sacó a la iglesia de la jugada, la metió en el claustro y dijeron, allá quédense los que sirven a Dios y a los seculares déjennos en paz. Y esa división quedó.
Y la definición de secular significa sin Dios. Entonces se separó. ¿Quieren servir a Dios? Lo sagrado está en un templo encerrado y afuera se trabaja secular, se trabaja sin Dios. Y por más que muchos quizás acá no crean exactamente eso, pero muchas veces nos queda ese vestigio y que pedimos a Dios que hoy se derribe todo argumento y todo vestigio de ese paradigma, si había alguno. Así que antes de entrar en la palabra, quiero decirle, ese es nuestro objetivo hoy, que cada creyente sea un sacerdote a tiempo completo. Y el sacerdocio de todos los santos, no estamos hablando de que estés acá orando 24 horas, sino que donde quiera que estés, seas un ministro de reconciliación, con la obra de tus manos, con tu trabajo, donde el Señor te ponga, ahí vas a extender el reino de los cielos. Así que vamos a orar antes de entrar profundo en la palabra. Poner la mano en tu frente, así en tu mente. Vamos a orar juntos. Ora por tu mente y declara: Señor Jesús, renueva mi entendimiento. Quiero ser transformado por la renovación del entendimiento para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Arranca todo vestigio de dualismo, de separación de lo sagrado y lo secular. Y danos la mentalidad de Cristo, de que todas las cosas le pertenecen al Señor. Y donde quiera que estemos, vamos a llevar la habitación de la gloria de Dios. Danos integridad en el pensamiento, espíritu, alma y cuerpo, pensando como uno, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, tu palabra es poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Poder que derriba fortalezas mentales, culturales, sociales. Y recibimos la palabra viva y eficaz que cambia aún nuestra genética, para que salgamos de este lugar todos como sacerdotes que lleva a Jesús a donde quiera que vaya en su trabajo. Amén y amén. Colosenses 3, 23, 24 en nuestra base bíblica. Dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En 1 Corintios 10 dice una expresión parecida, dice: todo lo que hagan, hagan para la gloria de Dios. Entonces lo primero que tenemos que tener arraigado es que la primera definición de la noche es que el trabajo es una bendición de Dios. Y si alguien acá tenía el concepto de que el trabajo era una maldición, o que vos mismo maldecías el trabajo cuando sonaba el despertador el lunes a la mañana y maldecías a todos, quiero que puedas tener una renovación en el entendimiento. De verdad, yo he escuchado evangélicos que han interpretado incluso la teología, teológicamente. Uno cuando quiere encontrar excusa para no trabajar, incluso encuentra versículos y todo. Pero vamos de Génesis a Apocalipsis. Vamos a hacer un pequeño panorama bíblico de la doctrina del trabajo en la Biblia y de cómo eso produce habitación de Dios. Así que comencemos por Génesis. Antes del pecado, Dios creó el hombre para trabajar. Y eso es nuestro punto de partida. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15. Acompáñenme, dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios puso al hombre en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara. Hay muchos derivados de esas palabras que uno puede encontrar, incluso la palabra trabajar, labrar. Pero en el original, cultivar, ahí de donde viene la palabra cultivo o cultura, es la palabra abad en hebreo. Y abad significa trabajo, servicio y literalmente adoración también. Es la misma palabra que después los sacerdotes usaban para el servicio en el tabernáculo. Abad y shamar, adorar e interceder. Pero muy interesante que para Dios poner el hombre en el huerto, y para Dios sonaba como adoración, mientras Adán trabajaba con la tierra, para Dios era como música a su oído.
Adán no estaba cantando, pero para Dios era adoración. Porque Dios estableció que el hombre trabaje lo que Dios creó. Y eso para Dios es adoración. Él bendice la obra de nuestras manos. Así que lo primero que tenemos que declarar hoy es: el trabajo es una bendición y no una maldición. Fue puesto por Dios. Levanta tu voz conmigo y diga: mi trabajo es una bendición. Es una bendición. No es una maldición. No es una maldición. Exactamente. Deuteronomio 28, verso 8 dice: el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Salmo 128, verso 1 y 2 dan la definición de qué es ser bienaventurado o qué es feliz. Ahí dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Y el efecto de la felicidad en el reino es: cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. O sea, una definición de alguien feliz en el reino no es que tiene mucho o que tiene todo lo que quiere, sino que come del fruto de su trabajo. Ese es alguien feliz. Trabajaste, el Señor bendijo la obra de tus manos, por lo cual eso produjo provisión para tu casa, y eso es éxito, eso es felicidad en el reino, eso es bendición. Sí, creo que es importante tener esta premisa, la que estaba antes de estos dos versículos, que fuimos creados para trabajar. Perdón, ¿cómo lo escribiste vos? ¿Sí? El trabajo es una bendición. El trabajo es una bendición. Y eso necesitamos repetirlo una y otra vez. El trabajo es una bendición. Y necesitamos repetirlo porque nos hemos creído la mentira de que hemos malinterpretado lo que Dios le dijo a Adán, que con el sudor de tu frente. Pero antes de que Dios le dijera que trabajarás con el sudor de tu frente, antes de eso, cuando cielo y tierra estaban unidos, Dios le dio trabajo. O sea, cuando cielo y tierra están unidos, la gente trabaja. ¿Sí? Decile al que está al lado tuyo: cuando el cielo y la tierra están unidos, la gente trabaja. La gente labura, del hebreo, labura. ¿Sí? En arameo, claro. Labura. ¿No es cierto que en hebreo es así? Labura. La gente Ahora, labura. Génesis 3:17, lo que está diciendo Fer, cuando Dios maldice a causa del pecado, ahí dice que Génesis 3:17, que porque comieron del árbol que Dios dijo que no, que ordenó que no, dice: maldita será la tierra por tu causa, y con trabajo comerás de ella. No está maldiciendo el trabajo, dijo que ahora tu trabajo va a ser que la tierra por ahí no va a producir como siempre y vas a exigir más esfuerzo, pero no está maldiciendo el trabajo, no está diciendo que el trabajo es maldición. Claro, Entonces, ese es un concepto que se ha metido que yo he escuchado predicaciones diciendo eso. O sea, gente queriendo toda la vida ser pastor, ser cantante, ser adorador. ¿Por qué? Porque eso es trabajar para Dios. Lo otro, ¿cuántos escucharon esa idea? Que lo otro es maldición y es esclavitud del sistema de este mundo. Claro, yo no soy esclavo del sistema. Aleluya. Y no veo la hora de estar dedicado al ministerio. Y creen que estar dedicado al ministerio es estar en un templo. O sea, el concepto del claustro, de estar en un monasterio. Y esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere tomar toda la tierra como su habitación. Exacto. Por eso Él no creó un templo, creó un huerto y puso el hombre a trabajar. Exacto. Por eso estamos en esta serie que es su habitación. Entonces recuerdan de todo lo que venimos hablando, ¿no es cierto? Mi cuerpo, su habitación; mi alabanza, su habitación; mi familia, su habitación. Bueno, mi trabajo hace que Él habite. Si yo quiero que Él habite en la tierra, si yo quiero darle lo que a Él le pertenece, que es la tierra, mi trabajo hace que Él venga y habite. No es estar en las cuatro paredes orando, es trabajando, laburando. Ahora, solo quiero que también, antes de pasar al próximo punto, que tengan eso en cuenta. Uno de los conceptos que los reformadores comenzaron a enseñar es que como la mentalidad dualista separó lo sagrado de lo secular, como secular es sin Dios, el sacerdocio de todos los santos hace con que tu trabajo, el que está en Cristo, cuando trabaja, santifica lo secular. El que está en Cristo, tu trabajo hace sagrado lo secular. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando estás en Cristo y vas a trabajar en un lugar hostil, de tinieblas, de lo que sea, que el mundo dice sí, secular, sin Dios, porque te pisas ahí,
ese lugar se vuelve sagrado. O sea, se vuelve habitación de Dios porque vos estás ahí. Exacto. Entonces, quiero contarles una historia de los moravos. Pero antes quiero decir este concepto. Nosotros fuimos creados para trabajar. O sea, nosotros vamos a trabajar no porque estamos bajo esclavitud. Nosotros vamos a trabajar porque fuimos creados para trabajar. Y fíjense si no, la gente que no trabaja, que anda ociosa, es la gente que habla mal de alguien. ¿Por qué? Porque está fuera de su diseño. Tiene tiempo que lo debería estar ocupando para trabajar, lo está ocupando para destruir, ¿sí? Entonces, tenemos dos opciones cuando vamos a trabajar. O yo voy a trabajar porque no me queda otra, porque soy esclavo de este mundo y de este sistema. Entonces voy y estoy 8 horas aguantándome el momento en que salga de este lugar hostil y impuro y profano para poder ir a servir a Dios. O yo voy a mi trabajo sabiendo, llego, me levanto cada día y digo, yo nací para esto. Vengo a gobernar este lugar y vengo a darle a Dios lo que a Él le pertenece. Y son dos ópticas muy diferentes. Que vamos a trabajar, vamos a ir a trabajar, sí o sí. O sea, y el que no trabaja no come al final. Entonces nos toca ir a trabajar. Pero o tenemos el enfoque de que voy a trabajar porque le tengo que dar de comer a mis hijos y qué lástima que venga el Señor así me libera de esto. O voy a trabajar sabiendo que ese lugar me pertenece. Ahora, les decía la historia de los moravos. Uno de los avivamientos el avivamiento más largo de la historia fue el avivamiento de los moravos. Hace unos días estudiaba este avivamiento que fue hermoso. Aquellos que puedan, estudienlo, busquen porque es apasionante. Fue el avivamiento que más duró 100 años de adoración e intercesión ininterrumpida. Eso es lo que más se conoce de ellos. También ellos hicieron una gran reforma de misiones, enviaron muchos misioneros al mundo entero, pero también algo muy interesante en ellos, que esto lo cuenta toda la gente que vivía alrededor de ellos. Dicen que los moravos eran reconocidos por la calidad de su trabajo. Todos sabían qué era hecho por los moravos, porque todo lo que ellos hacían era brillante, era excelente, era lo mejor. Entonces, habían algunos de ellos que eran carpinteros y uno de ellos decía, él decía que cuando hacía una silla, decía, yo quiero que cuando alguien gire esa silla y mire la parte que nadie ve, quiero que vean a Dios en esa parte de la silla. Era gente que provocó un avivamiento. Alguno dirá, bueno, pero ese avivamiento fue provocado por oración, intercesión. Yo creo que también era por la excelencia en el trabajo y por la forma en que ellos glorificaban a Dios con todo lo que hacían. No era solamente, era adoración, intercesión y trabajo. Adoración, intercesión y esfuerzo, disciplina. Al punto que habrán escuchado quizás esta historia de que en un momento unos hijos de los moravos, unos jovencitos, con tanto fuego de Dios y al estar tanto tiempo entre ellos y en sus comunidades, 2 de ellos se fueron ellos se fueron como esclavos. Se estaban yendo al África en un barco como esclavos y entonces la gente les empieza a gritar, ¿pero por qué hacen eso? ¿Por qué se van como esclavos? Y ellos desde el barco gritan y dicen que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Si yo tengo que ser esclavo, no es nada para que el Cordero reciba de todo lo que Él es digno. Ahora, si estos moravos entendieron eso y eso atrajo el corazón de Dios, hizo que haya un avivamiento, una habitación de Dios, ¿cuánto más nosotros no podemos dar 8 horas de nuestro día diciendo que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio? Voy a hacer todo lo que hago en mi trabajo porque el Cordero es digno de ser expresado por cada uno de nosotros, no sé, limpiando una casa, atendiendo gente como médico, como enfermera, vendiendo, no sé, de lo que sea que te toque. Si vos podés decir, el Cordero es digno
de recibir todo mi sacrificio, mis 24 horas, no solamente las horas que vengo a casa de oración, Él recibe. En realidad, adoración es trabajo, trabajo es adoración. Él no está pendiente de las canciones que salen de nuestra boca, Él está pendiente de lo que sale de nuestro corazón. Él escucha más el corazón que la boca. Y es que sale de nuestro corazón. Si sale un fastidio de que no aguanto más, o si sale una adoración a Dios de gratitud por el trabajo que tengo y la excelencia de que todos los que están alrededor y ven mi trabajo vean que el Cordero es digno de su sacrificio. Ahora, cuando los moravos fueron vendidos como esclavos y cuando la Biblia habla de esclavos, por ejemplo, el contexto de Colosenses 3 que leí al principio, el contexto, el verso anterior, si podemos volver en Colosenses 3, 22, Pablo, Colosenses 3 comienza diciendo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, diciendo, tengan los ojos en los cielos, pero los pies en la tierra. Y después aterriza con cosas prácticas. Comienza a hablar de las relaciones familiares, que las mujeres se sujeten a los esposos, que los maridos amen a sus esposas, que los hijos se obedezcan a los padres. Y después dice eso, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con corazón sincero y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie de este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces acá cuando está diciendo esclavos, en los días de hoy, aplicando los días de hoy, sería como un trabajo en relación de dependencia, donde te dicen lo que tenés que hacer y tenés que cumplir un horario y algo así. Y hoy muchos hablan de que eso es ser esclavo de un sistema de este mundo. Y acá Pablo jamás dijo, dejen de ser eso, dejen de trabajar. Está diciendo, si te tocó eso, hacelo como para el Señor y no para los hombres. Porque lo que solo el Señor ve, solo el Señor recompensa. Y yo quiero ahora hablar sobre la diferencia entre trabajo y oficio. Vamos a aclarar un poquito más. Nuestro llamado y vocación es trabajar para la gloria de Dios. Diga conmigo, mi trabajo es dar gloria a Dios. Ese es tu trabajo. Ahora, tu oficio puede cambiar mucho. Porque mi base es 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios 10, 31 dice, todo lo que hagan, hagan para la gloria de Dios. Ok, ahora, oficio son tareas y empleos y actividades diferentes que podemos tener a lo largo de la vida. Pero mi trabajo es dar gloria a Dios. Un ejemplo que me gusta mucho es David, el rey David. A ver, dígame, ¿qué oficios tenía David? Pastor de ovejas, claro. No pastor de iglesia. Nosotros lo espiritualizamos, claro. Pero cuidaba ovejas. El cuidado de ovejas era tenía olor a... Y encima no era de él, era de su papá. Claro, era un negocio del papá. ¿Qué más? Poeta, músico, escritor, luthier, hacía instrumentos, gobernante, político, administrador, militar, guerrero, soldado, muy bien. Muy bien, Feli. ¿Qué más era David? Uno muy importante. En los comienzos de sus oficios fue delivery. ¿No? ¿Se acuerdan? El papá le mandó llevar pan y queso. El primero pedido ya de la Biblia. Se llamaba Rappi Gospel. El Rappi. Iba en su motito y llevó pan y vino, ¿no? Pan y queso. ¿Se acuerdan? Bueno, delivery. Fue delivery también. Pero es muy interesante que cuando en Hechos los patriarcas están predicando acerca de David, menciona el título de David y dice que David no menciona ni rey, ni músico, ni nada de lo que dijimos, sino que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él tenía diferentes oficios, pero su trabajo era que todo lo que hiciera tomara la forma del corazón de Dios. ¿Qué significa alguien que toma la forma del corazón de Dios? Que lo que hace en la temporada que está viviendo lo hace por obediencia al Señor. Eso es vivir por fe. La fe viene por oír a Dios. Entonces cuando yo trabajo en algo que es para la gloria de Dios y que lo estoy haciendo por Dios y para Dios, eso es vivir por fe. El justo vivirá por fe. Y no sé dónde vino también el concepto
que he escuchado muchas veces decir, mira, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo y voy a vivir por fe. Aleluya. ¿Escucharon eso? Suena muy espiritual. Si escuchan a alguien, repréndanlo en el nombre de Jesús en ese momento. Pero dice, el justo vivirá por fe, no el vago vivirá por fe. Es muy interesante eso, porque el médico justo vivirá por fe, el empresario justo vivirá por fe, el músico justo vivirá por fe. No, encima, claro, a mí me tocó el trabajo de ser pastor y músico. Entonces imagínate que cada vez que preguntan a mis hijos, ¿de qué trabajas? No, mi papá no trabaja, mi papá es pastor. Si en serio es pastor, pobrecito. Y algo más, y sí, también es músico. O sea, las dos imágenes, músico es el que está, el hippie que vive del amor y que nos acompañe un día acá, que van a ver quién trabaja. No, cambié como Laura. Labura como negro. Pero claro, literal. Yo doy fe que labura como negro. Hoy Anita dijo, en esta casa solo mamá es racista, dice. Quiso decir que solo mamá es blanca. No, claramente no soy racista. No, claro que no. Gracias, mi amor. Hablando de trabajo esclavo, no, mentira. Ahora, repito el concepto, no nos vayamos. Podemos tener diferentes oficios, pero nuestro trabajo es dar gloria a Dios. ¿Se entiende eso? No hay ningún oficio que sea vergonzoso o que sea menos o más espiritual. Que lo que te toque hacer en la temporada que te toque, que lo hagas para la gloria de Dios, y eso es producir habitación para Dios. Escuchen ese concepto. ¿Cuál es la relación entre trabajo y habitación de Dios? En Génesis, 6 días Dios creó todas las cosas. En el sexto día, ¿qué hizo Dios? Creó al hombre y dijo que trabaje. Y en el séptimo día, Dios descansó. La palabra descansar ahí no es que Dios se tiró un sillón porque estaba agotado y no le gustaba más. Es que Él reposó su presencia. Cuando el hombre trabaja, Dios puede reposar en el séptimo día. Entonces, cuando trabajas para la gloria de Dios y porque Dios te mandó, eso produce una habitación de Dios en el lugar donde está. Reposa Dios ahí. ¿Me van siguiendo? Sí, me gusta mucho, bueno, ahora no sé si decirlo, porque viste que uno usa el hebreo cuando no hay judíos dando vuelta. Ahora si lo uso y hay judíos, no sé si está bien, pero a ver, y usted cualquier cosa me hacen así y yo no lo digo más. Pero la palabra tikkun, escuchábamos ese concepto, que la palabra tikkun es la restauración o dejar las cosas mejor de lo que estaban. ¿Puede ser? ¿Sí? Bien. Vamos bien. Entonces, ese concepto que está en la mente hebrea es en realidad la esencia pura de Dios. Él va a venir y va a restaurar todas las cosas y las va a dejar mucho mejor de lo que nosotros las dejamos. Me gusta mucho en la iglesia de Betel, en Reading, ellos tienen este concepto y es apasionante caminar en esa iglesia porque uno ve el reino de los cielos aquí y ahora. Ellos tienen este concepto, entonces dicen, por ejemplo, cuando vas al baño, en el baño de la iglesia, cuando vas a usar el baño, vos lo tenés que dejar mejor de lo que estaba. Entonces vos ves un hermano que está todo con su trajecito, pero salió del baño y vos lo ves que está ahí limpiando con los papelitos y dejando todo impecable, porque el lugar tiene que quedar mejor de lo que estaba antes de que él entre. No vas a ver papelitos, botellas tirados cuando termina, como lamentablemente pasa mucho acá, porque no hay una mentalidad de que alguien lo restaure, que alguien lo limpie. Yo soy un ministro de reconciliación que une cielo y tierra. Pero si no puedo desde el papelito, si alguien se tiene que hacer cargo de mi papelito porque yo no me hago cargo, ¿cuánto más vamos a restaurar todas las cosas? Claro. No vamos a poder llegar a eso. Mucho menos en tu trabajo dejar un lugar mejor. Entonces, cuando el cielo invade la tierra, de verdad, se ve en la cultura. Muy Entonces, bueno. Ver gente caminando en Reading, ver que levantan los papelitos que están en la calle, que ellos no tiraron, que alguien que no entendió el reino lo tiró. Entonces ellos van, lo levantan y lo tiran en la basura. Pero esa mentalidad llevada a tu trabajo, si cada uno de nosotros
logra dejar una tierra mejor, estamos aportando a la restauración de todas las cosas. Vamos por la mitad. Entonces hablamos de Génesis, llegamos a la mitad de la historia. Jesús, el verbo se hizo carne. Dios se hizo hombre y vino a la tierra. Y Jesús trabajó. Yo sé que no es una buena noticia para algunos. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Muy bien. Entonces, si Dios hecho carne trabajó, ¿por qué algunos de nosotros creemos? ¿De dónde sacamos el concepto de que trabajar o tener un oficio no es espiritual? ¿Me explico? Sí, también tengamos en cuenta que él trabajó, él tuvo el ministerio, porque algunos miran esa parte de Jesús, pero fueron 3 años de ministerio. Y laboró pero también. Indudablemente, y laburaba. Y no tenía dónde recostar su cabeza. Exacto, pero evidentemente debe haber ahorrado bastante los años que trabajó para poder tener 3 años de ministerio. No le fue de carga a nadie, ni hizo que lo mantuvieran porque él trabajaba o porque él había trabajado. Juan 17:4, cuando está terminando el ministerio de Jesús en la tierra, él ora al Padre y dice: yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo damos gloria a Dios? Terminando la obra que Él nos mandó a hacer. La obra de nuestras manos da gloria a Dios. Quiero leer también el ejemplo de Pablo. Hechos 18, verso del 1 al 5. Vamos a leer rápidamente. Hechos 18 es cuando Pablo llega a Corinto, a la ciudad griega de Corinto, donde él escribió después la iglesia de Corintios, primera y segunda Corintios, que es la iglesia que más Pablo habla de los dones espirituales. Y mira cómo él entró a la ciudad. 18. Después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Verso 2. Y allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila y también con Priscila. Pásale al tercero, al 3. Dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, mira lo que dice: Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. En otra versión dice que Pablo estaba dedicado por completo. Entonces, su oficio era hacer tiendas, pero su trabajo era estar dedicado a dar gloria a Dios a donde le entraba. Y si uno lee las cartas de Pablo, él siempre dice: yo como apóstol, porque les doy en lo espiritual, podría tomar el material, pero yo trabajo para no ser de carga a nadie. Entonces oro para que Dios nos active hoy, a todos los que están aquí, ideas, estrategias, y sobre todas las cosas, si no tenés ninguna idea, trabaja nomás. Y solamente decir: de mi trabajo quiero dar gloria a Dios. Porque a veces estamos esperando, es verdad, a veces un mundo está esperando: quiero saber cuál es mi llamado. Quiero saber exactamente mi vocación. Está diciendo, laburá, ese es el llamado. El oficio puede cambiar muchas veces, pero nuestro llamado es: haga lo que haga, que des gloria a Dios. Perdón que estoy repitiendo muchas veces, pero quiero ser bien claro con eso. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1. Segunda Timoteo 2, 1 en la Reina Valera. Pablo dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Acá está hablando que hay gracias que el Señor nos da, que nuestro esfuerzo debe ser justo en la gracia que Él te dio. La pregunta es: ¿cómo estás trabajando y multiplicando la gracia que Dios te dio? ¿Qué es la gracia? Un carisma, un don, un talento. Todo ser humano tiene algún don, algún talento, y desde ahí tiene que estar tu esfuerzo, un esfuerzo en la gracia. Incluso en la cultura donde estamos, de la ley del menor esfuerzo, a veces decir eso es casi una mala palabra. Y encima muchos santifican y quieren encontrar, todos quieren ser jefes y quieren tener su trabajo de, no sé, vivir de youtuber o de algo o de las criptomonedas, y que algo que funcione solo y que no hagas nada, o de un plan de asistencialismo. Pero tu trabajo, la obra de tus manos produce habitación de Dios. Y oro a todos los que están acá que tengan esfuerzo en la gracia, que dentro del mensaje de los últimos tiempos, Mateo 25,
es muy tremendo. Primero habla de la iglesia que tiene lámpara encendida, de las 10 vírgenes, y después habla de la parábola de los talentos dentro del contexto de la iglesia que multiplica lo que tiene antes que Cristo vuelva. Entonces, algo que estábamos pensando con Fede, estábamos pensando en nuestra historia, ¿no? Nosotros venimos de culturas de mucho trabajo, nuestros papás nos han inculcado eso desde chiquito. Y quizás por eso también ya Sí, que aunque yo me eran pasaba de mano, pastores, me pasaba de vuelta. Sí. que aunque eran pastores, los dos, hasta en las vacaciones, mi papá a las 6 de la mañana arriba, cortando el pasto del predio donde estábamos vacacionando, o sea, pero siempre mucho esfuerzo, y mi suegro igual, 3 trabajos. Mi papá, pastor, pero también comandante de la Marina, y mi papá como militar siempre. Yo veía de chiquito cómo él llevaba Biblia al trabajo, cómo hacía eventos y evangelizaba a todo el mundo. Y yo crecí viendo eso y constantemente tengo que también disciplinarme para hacer lo que Dios me está mandando, no hacer todo lo que quisiera hacer o lo que creo que debería hacer. Pero una de las cosas que comenzó a pasarme es que comencé a ver, nos rodeamos de gracias. A mí me encantaría tener gracias como por ejemplo la administración, con los números, la gracia que tienen los Riffel, increíble, les encanta solucionar problemas, le tiramos los problemas y a ellos les gusta. Yo me ahogo en un vaso de agua y ellos, no, mandame, tirame los problemas, y lo solucionan, lo administran, lo ordenan. Y Fer puede dar fe que no soy muy ordenado, me cuesta un montón de cosas, tengo un montón de cosas, ¿no? Amén. No es mi gracia, pero me rodeo de gente que tiene gracia. Escuchen eso, una de las formas de multiplicar la gracia no es solamente que vos tengas todo, sino que te rodees de gente que tiene gracia que vos no tenés. Que seas parte de un cuerpo donde no competimos, nos complementamos. Entonces, y así los podría nombrar un montón de cosas. Pero eso de esforzarse en la gracia es que Dios nos dio una semilla con Fer, una voz. A mí me dio una voz. Y con esa voz comencé a trabajar. Esfuérzate en la gracia. Tengo un montón de gente tiene 5 talentos. Yo quizás tenía 1 y comencé a trabajar. Voz cantada, voz hablada, voz que enseña y predica, voz escrita. Y hace unos años atrás, con Fer fuimos a FIP y inscribimos una empresa y comenzamos para reproducir CDs. Sí, para los chicos que están acá, los jóvenes de acá no saben lo que son CDs. Pero de esa época había un aparato que era DVD, se llamaba, en el que uno podía reproducir video. Bueno, los jóvenes no saben. No lo van a creer, no lo van a entender. Pero nuestro Spotify era así, claro. Teníamos que cambiar los CDs. Claro, eran cajones llenos de CDs, de DVDs. Pero nosotros en esa época comenzamos. Dios hizo, por la misericordia de Dios, Él hizo un cambio de chip. Una época en la que esperábamos, decíamos, Señor, necesitamos cambiar el auto, mandanos un auto. Y de arriba su llamado, laburen. Entonces en esa época dijimos, ¿qué tenemos en nuestra mano? Bueno, un mensaje. Y Él no mandó a nadie para que nos diera plata. Dijo, trabajen y yo voy a bendecir lo que ustedes hagan. Y en esa época empezó Zoe. La empresa Zoe, también nació Zoe. Y cuando nos casamos, entre los dos tenemos 5 trabajos a la vez, ¿no? Vos cuidás niños, dabas clase de portugués, sí. ¿No? Yo te impartí el portugués. Pero, después el don de lenguas, sí, el don de lenguas. Dábamos clase de guitarra y un montón de cosas. Pero lo que quiero decir es el siguiente: trabajen la semilla que el Señor les dio, esfuércense en la gracia. Dios da una gracia, pero nosotros ponemos el esfuerzo para multiplicar esa gracia. Hoy uno de mis libros, por ejemplo, yo no me considero escritor, pero uno de mis libros, el año pasado la gente de la imprenta me dijo que le hicieron después de 10 años una nueva tirada, porque uno de los libros vendió más de 200,000 copias. Y yo digo eso para la gloria de Dios, porque lo poco que tenían, como repito otra vez, mal sé portugués y escribí en español, pero trabajé lo que Dios me dio. Y lo que quiero decir con eso a todos los que están acá, hay un concepto de los reformadores también, que es que el trabajo es la máscara de Dios. Es la forma que Dios se presenta a los que no conocen al Señor. Entonces, bueno, con Chapo hemos viajado y bueno, con todo Toma tu Lugar muchos años, y siempre cuando estamos entrando en un país, migraciones nos pregunta, ¿y cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? Entonces en ese momento me di cuenta que tengo que pensar de acuerdo al país qué es lo que voy a decir.
porque algunos pastores quizás no me recibirían, entonces digo artista, cantante, músico, escritor, conferencista. Entonces, pero se me incorporó algo. Yo no soy lo que hago. Yo soy hijo de Dios. Yo soy un profeta disfrazado de artista. Tu oficio es un disfraz. Pero en realidad, ¿quién sos? Es que fuiste llamado a ser un ministro de reconciliación del cielo y la tierra, donde quiera que vayas. Entonces, poné el disfraz que quieras, pero no quieras sentirte alguien por lo que haces. Si no, no, mira lo que estoy haciendo para la gloria de Dios. Y yo soy médico, yo soy abogado, y se sienten alguien por lo que hacen, pero lo que somos es somos hijos, y ese es el mejor título que podrías tener. Pero hay diferentes disfraces para entrar en el sistema de este mundo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Sí. Entonces es muy importante que vean eso. ¿Qué era José? Lleno de dones espirituales para interpretar sueños, pero lo llamaban gobernador. A Daniel lo llamaban mago. Él era uno de los magos de Babilonia, pero en realidad por dentro él era un profeta disfrazado de lo que Babilonia le necesitaba, sea consejero. Él no era político, él era un profeta que estaba ahí como disfrazado de consejero por 4 generaciones en Babilonia. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? La diferencia entre oficio y trabajo. Entonces, pido al Señor que nos traiga ese entendimiento. Ahora quiero hacer una relación, ya hablando de los últimos tiempos, la relación entre Maranata y el trabajo. El libro, la carta que Pablo más habló de los últimos tiempos o del regreso de Cristo fue Tesalonicenses. Tesalonicenses, Pablo es muy puntual con la aparición del anticristo, con el arrebatamiento, cómo va a ser la gran tribulación y cómo va a ser el regreso de Cristo. Si ustedes leen 1 y 2 Tesalonicenses, van a entender lo que estoy diciendo. Pero quiero leer cómo termina Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 3, del 6 al 13, escuchen eso. Y con eso quiero desmistificar y romper también el paradigma que hace décadas se decía: Cristo viene, Maranata, no hagan nada. No trabajen, no se meten en los lugares de influencia, no vayan a la universidad. ¿Para qué estudiar si al final Cristo ya viene? Entonces, Cristo viene, entonces no trabajaban, no estudiaban, no se bañaban, no se afeitaban. Y esa fue la mentalidad que perdimos generaciones porque no entendimos que no hay regreso de Cristo sin el cumplimiento de la gran comisión. Entonces, gente de carne y hueso que con su trabajo lleva el evangelio, también es una forma de preparar el camino del Señor. Entonces, en el libro que Pablo más habla del regreso de Cristo, lo termina así. Y quiero leer con ustedes 2 Tesalonicenses 3, verso 6. Miren la pantalla. Lean: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. No sé cuál era el tono que tenía Pablo acá, pero yo voy a intentar hacer algo parecido. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. Eso está en la Biblia, no lo estoy parafraseando. Y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos. Que tiene oídos oiga. Sí, uno dice que hace 2000 años atrás, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. No solamente cuando trabajan, que son metiches. A tales personas ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Maranata, el Señor viene. Esa es doctrina apostólica. Espero que lo reciban en su espíritu, una doctrina apostólica. Prepárense que el Señor viene, trabajen. Maranata, trabajen. ¿Lo pueden ver? Así aterriza el apóstol Pablo. Busquen las cosas de arriba, trabajen. Porque así van a expresar el cielo en la tierra. Así van a reconciliar cielo y tierra. Y espero que eso entre en el corazón de los jóvenes. En medio de una generación donde siempre buscan el camino fácil, la ley del menor esfuerzo, el Señor te dice: esfuérzate en la gracia que yo te di, multiplica los talentos que yo te di, porque eso va a llenar la tierra de la habitación de Dios. Tu trabajo va a llevar gloria de Dios a lugares donde no estaba. Ahora, por último quiero decir,
que la obra de nuestras manos cuenta para la eternidad. Diga conmigo, la obra de mis manos va a contar para la eternidad. ¿Qué es lo que cuenta para la eternidad? El fruto de la obra de nuestras manos es el por qué lo hicimos y para quién lo hicimos. No tanto qué hiciste, sino por qué hiciste y para quién lo hiciste. Eso va a contar para la eternidad. Y eso aparece en Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación es por gracia, pero la recompensa es por obras. Santiago, el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es... Entonces, y él comienza a aclarar que nuestras obras revelan la fe que tenemos. ¿Quieren ver una persona de fe? Miren qué es lo que está haciendo con la obra de sus manos. La obra de nuestras manos refleja lo que creemos. Y oro para que se multiplique gente de fe acá entre nosotros, que vive por fe, o sea que su trabajo refleja la excelencia de la gloria de Dios. Y Apocalipsis 14:13, comenzamos con Génesis y terminamos en Apocalipsis. Apocalipsis 14:13 me mostró ese texto Jorge Chesco, cuando su hermana falleció y se fue con el Señor. Y desde ese momento comencé a pensar de otra manera acerca de la obra de nuestras manos. Apocalipsis 14:13 dice: entonces oí una voz del cielo que decía: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Señor, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Gloria a Dios. Sus obras van con ellos. Esa es la base bíblica de que en la eternidad va a seguir el trabajo. No fue una buena noticia para algunos, pero cuando lo ves como dignidad, como ves como forma de adorar a Dios, te vas a dar cuenta que en el milenio habla de cómo Dios entrega ciudades, 5 ciudades a uno, 10 ciudades a otro, cómo el Señor da recompensas, que algunos van a estar más cerca, otros van a estar trabajando en diferentes cosas. Porque Max Lucado dijo: la eternidad no es algo etéreo conforme los griegos enseñaron, que una nubecita con un angelito semidesnudo tocando un arpa. Eso no es la eternidad. La eternidad es la creación en su mejor estado. La eternidad es que toda la naturaleza va a funcionar en perfección, con seres humanos perfectos en Cristo Jesús, reinando con Él para siempre sobre la tierra. Nuevo cielo y nueva tierra. Y nuestras obras ahora contarán para la eternidad. Y recién me vino un ejemplo, amor, que estaba pensando, que quiero orar por la dignidad de todos los oficios que están acá. Que no hay nada que no cuente para la eternidad si es que fue hecho por Él y para Él. Pero ahora hace 2 días atrás se cumplió 2 años que mi mamá se fue con el Señor. Y yo me estaba acordando que 2 semanas antes que ella tuviera una ACV, un infarto, en una reunión como esa, ella le dice a mi papá: ¿sabes qué? Siento que ya cumplí mi propósito en esta tierra. Y mi papá dijo: ¿y cuál era tu propósito? Mi propósito era prestar el vientre al Señor para que nazcan profetas en esta tierra. Así que ya me puedo ir. Y mi papá se reía. Dice: no, en serio te estoy diciendo, ya cumplí mi propósito. Y mi papá no entendió en ese momento, pensó que ella estaba diciendo en chiste. Pero 2 semanas después, yo estaba allá en Brasil, en el entierro. Y entiendo claramente cómo Dios la preparó. Y mi papá también fue consolado por el Señor. Pero hay algo que jamás me voy a olvidar. El momento que me quedé solo con mi papá antes del velorio, antes que entrara la gente, mi papá quiso estar solo con mi mamá ahí en el cajón. Y entramos y mi papá decía: yo hice todo lo que pude hacer, te honré toda mi vida, te amé toda mi vida. Y las palabras de mi papá entró profundo en mi corazón. Pero una de las cosas que mi papá dijo en aquel momento, que me acordé hoy, es que él dijo: gracias por haber dejado tus sueños personales por cuidar a nuestros hijos. Y mi papá se dio vuelta y me dijo: ¿sabían? Él decía llorando: ¿sabías que el sueño de su mamá era ser
maestra jardinera. Ella se recibió de maestra jardinera, pero cuando nació el primero, el segundo, y yo soy el tercero, y iba al tercero. Y cuando llegó el tercero, ella no podía más trabajar su oficio, seguir su oficio, y mi papá también tenía oficio, entonces se dedicó a cuidarnos. Y lo que quiero decirles es que Dios le reveló que su trabajo era cuidarnos, era educarnos. Y eso no es menos digno que mi papá, que trabajaba como comandante de la Marina. Delante del Señor, sus obras siguen con ellas. ¿Me explico lo que quiero decir? Y quiero honrar a todas las madres que están en este lugar, que a veces se sienten inútiles. Ay, lo único que hago es cuidar de hijos. Pero tu trabajo es discipular los nuevos profetas, los nuevos reconciliadores, los nuevos transformadores de esta tierra. Y que como ese sistema quiere creer que la dignidad de una mujer es solamente si logra grandes éxitos o fama o dinero, y ahí la mujer se va a sentir alguien. Pero también honro a los hombres que se dedicaron a ser padres también, o a cocinar y a hacer cosas de la casa, y que eso no es menos ni más. Lo que quiero decir es, hagan lo que hagan, hagan para la gloria de Dios, porque la obra de nuestras manos va a contar para la eternidad. ¿Cuántos creen en eso? Sí, sí. Recién cuando hablábamos de esto mismo en la experiencia anterior, al final se acercaron unas 10 personas más o menos, llorando, otras felices, pero la mayoría de ellas me dijeron: toda mi vida viví con una angustia yendo al trabajo, diciéndole a Dios, yo quiero servirte, pero estoy con una angustia porque no puedo servirle a Dios. Y todos ellos, el común denominador era: pero Dios hoy me sacó ese peso de que yo puedo servirle a Él en el lugar que estoy. Fíjense que Jesús, cuando apenas en Mateo 5, Él comienza el sermón del monte, Él primero reúne a sus discípulos, y una vez que los tiene reunidos, les empieza a enseñar cómo es la vida de un discípulo. Y en esas primeras enseñanzas dice: ustedes son la sal del mundo. Si la sal no sirve para salar, entonces será echada afuera. Y la sal en esa época era usada para preservar, no solamente para dar sabor, era para preservar la carne porque no había heladeras. Entonces la sal conservaba la carne de la pudrición. Tu trabajo, mi trabajo, nuestra labor es preservar a este mundo de su pudrición. Pero de nada nos sirve estar entre nosotros acá adentro cubriéndonos de la pudrición. Es más, hemos visto iglesias encerradas, queriendo huir del mundo, queriendo santificarse y estar encerradas todo el tiempo, y pareciera que más se pudren, porque viven todo el tiempo buscándose su error, su defecto, y viven flagelándose. Cuando uno empieza a vivir para lo que Dios nos creó y nos hizo sus discípulos, para que preservemos a este mundo de la corrupción hasta que Él venga y Él pueda restaurar todas las cosas. Pero cuando nosotros nos corremos de ese eje, comienza la disfuncionalidad dentro nuestro, comienza la insatisfacción. Pero Dios nos está llamando a trabajar para Él 24 horas. Él nos separó, y no nos separó para estar adentro de un templo. Nos separó del mundo, pero adentro nuestro nos libró del mundo, para que nosotros preservemos al mundo del pecado, de la corrupción. Entonces nuestra mayor deleite es cada mañana levantarnos y decir: gracias, Señor, por el trabajo que me diste. Gracias, papá, porque me separaste para vos. Entonces yo voy a ir a separar a todos los posibles. Imagínense cada taxista haciendo esto, preservando la calle, con lo difícil que es hoy subirse en un taxi y escuchar una buena noticia. Imagínense alguien que se sienta y escucha la buena noticia, una maestra, un ama de casa, un empresario. Recién una enfermera daba testimonio en la reunión anterior, y ella contaba que ella toda la vida fue predicadora. Era modo, ella decía, tenía en su cabeza, sí, modo iglesia era donde ministraba, y modo trabajo es donde solamente trabajaba. Eran dos, y se activaba el modo bueno, acá voy solo a trabajar, hasta que Dios le permitió contar su testimonio en el trabajo,
y se dio cuenta que había otros que eran cristianos disfrazados y se conectaron y comenzaron a hacer reuniones de oración y contar sus testimonios a otros, y hoy en el hospital dice literalmente gobernamos la atmósfera. Sí, Sigue gente que infelizmente se muere, que entra enferma, pero hay otra atmósfera porque hay gente de fe ejerciendo su fe en el trabajo. Lo que ella me contaba antes, en un encuentro, ella y yo, ella me contaba que su trabajo es muy pesado. Ustedes imagínense lo que es estar en una enfermería con todo el tiempo al lado de la muerte, la tensión que viven los enfermeros todo el tiempo, los doctores. Entonces ella comenzó a juntarse con estos hermanos y gobernar el ambiente. Y sigue habiendo enfermedad y sigue habiendo muerte, pero ya el ambiente cambió completamente y compañeros empezaron a conocer a Dios porque los empezaron a ellos a escuchar orar. Muchos de sus compañeros no vienen a la iglesia, pero cada mañana se juntan con ellas a orar, aunque no conocen a Dios. Eso es gente que entendió que está en este mundo para preservar a este mundo de la corrupción. Y eso nos preserva a nosotros de nuestra corrupción. Cuando nosotros somos sal para otros, nos estamos preservando de la miseria de vivir para nosotros mismos. Quiero que puedas decir: mi llamado es dar gloria a Dios, es hacer sagrado lo secular. Renunciamos todo dualismo. Levanta tu voz y que yo renuncio todo vestigio de separación en mi mente de lo sagrado y lo secular. Cristo reunió cielo y tierra. Y donde quiera que yo vaya, quiero ser un ministro de reconciliación a tiempo completo. Donde vaya, seré un sacerdote. En el lugar que Dios me puso, esa es mi plataforma para vivir el evangelio. Pensa ahora en tu ambiente de tu trabajo y comienza a decir: Señor, te adoro. Llena ese lugar de tu gracia, llena este lugar de tu gloria. Quiero ser un transportador de la habitación de Dios. ¿A dónde estoy? Y comienza a pensar en preparar un lugar para Dios donde Él te puso. Te preparamos un lugar, para que vengas a reinar. Cada familia, en cada hogar, te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Comienza a pensar en tu ambiente de trabajo y declara: te preparamos un lugar acá. Te preparamos un lugar, para que vengas a reinar. Donde no reinabas, venga tu reino, Señor. Te preparamos un